Al lado del puchero y la olla español, espinacas, gallinas, pavos, capones, jamones. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Hay golpes de suerte, golpes bajos, fallidos, de Gracia, de pecho, de Fausto, de Roberto. Pero vamos a resolver este asunto a golpes. Si tú quieres. RCR presenta Golpe a Golpe. ¿Y el verso? El verso se lo dejamos a la audiencia. Bueno, ustedes saben que el himno de Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio se coloca cuando hay ocasiones muy especiales, sobre todo celebraciones. Y hoy nosotros estamos celebrando la presencia en los estudios de Radio Caracas Radio de alguien que trabajó con nosotros durante muchísimos años, ¿no? No sé cuántos. Pero... Casi desde que estábamos aquí. Claro, pero él se fue primero que nosotros. Sí. Bueno, nosotros no nos hemos ido. Nosotros no hemos ido aquí, nosotros estamos anclados. Se trata nada menos y nada más que de Miguel Ángel Rodríguez. Yo no sé si presentarlo como diputado, como periodista. Como tú quieras, pero siendo en esta casa como uno más de la casa. Uno más de la casa, y yo les agradezco muchísimo la invitación este lunes en la mañana a Fausto, Roberto, a Leonel Espinosa, a Julio, a Argenis, a todos los que están por aquí, que definitivamente, aunque tengamos tiempo sin vernos con algunos, cuando nos encontramos seguimos siendo la misma familia, con los mismos intereses, con los mismos valores, con las mismas preocupaciones. Y bueno, tan es así que yo le acabo de decir, Fausto, a Roberto, que cuando entré al estudio casi me siento en su puesto, que es el puesto del ancla, de comando, desde donde se dan las instrucciones. Y yo le dije que lo tenía a su disposición, pero no quiso asumirlo ni siquiera por un ratico. Pero bueno, de verdad les agradezco la invitación en un momento tan importante para el país como el que estamos viviendo, con cosas tan, digamos, relevantes para analizar y con todavía reclamos populares tan importantes, no solamente hacia el gobierno. ¿Tienen futuro los medios en Venezuela? No, bueno, los medios que sobrevivan. Fueron declarados objetivo militar, a ser destruidos por un régimen totalitario que en buena parte... digamos, estructura respuesta a tanta gente que lo vea uno en la calle. Y yo entiendo en el caso de Miguel Ángel Rodríguez cuánto más, ¿no? Hay gente que dice, pero te veíamos, te oíamos todos los días, ahora no te vemos, no te escuchamos. Bueno, pero ¿por dónde? Y entonces yo les hago incluso esta cuenta desde el comienzo. Y lo voy a decir porque es así. O sea, a mí me da la impresión por el trato que he recibido que Venevisión me vetó. Y les digo, anoten ahí, Venevisión me vetó. Televen no me invita ni me responde llamadas. Donde tú trabajaste durante muchos años, ¿no? Fui fundador. Globovisión, donde antes, digamos, teníamos una trinchera importante después del cierre de Radio Caracas Televisión, para poder expresar resultados de investigaciones que hemos continuado haciendo. Ya es digamos, una ventana prácticamente vedada a personas como yo, que además traen la marca de haber formado parte de un equipo tan relevante para la libertad de expresión en Venezuela y en el mundo como Radio Caracas Televisión. Por cierto, en estos días yo tuve una sorpresa porque me invitaron a uno de los programas matutinos de aquel canal y yo dije, bueno, debe ser que el equivocado era yo, pero no, el día anterior, la noche anterior a la invitación me dijeron, mira, no, es que estuvimos revisando la pauta y entonces lo volveremos a llamar. Bueno, nos equivocamos. Gracias. Muchas gracias. Eso era un productor inexperto que no sabía del veto. Bueno, y tanto es así que ustedes saben, hubo hace apenas 2 semanas la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una corte, eso es un tribunal del cual, pues,
el proceso formó parte del Estado venezolano, ¿no? Ahí estuvo el señor Saltrón, que es el representante de Venezuela para estos asuntos, y se hacen parte de un juicio, y cuando pierden el juicio, porque el juicio lo ganó Radio Caracas Televisión, entonces vienen a esta, digamos, esfera supera todo, es decir, el me da la gana, me da lo mismo, yo hago lo que me salga por los poros, y dijeron, bueno, no es aplicable aquí, lo cual quiere decir que en Venezuela definitivamente no hay respeto a las leyes ni nacionales ni internacionales, ni a los derechos de los ciudadanos, ni a los derechos colectivos, ni nada por el estilo. Y por eso es que les decía, este 6 de diciembre se nos presenta como una fecha sumamente importante en la que, y aquí voy a un punto quizás diferenciado del discurso de muchos de mis hermanos y compañeros de lucha, yo no veo que sea, digamos, la solución definitiva. Pero a propósito del 6 de diciembre y a propósito de lo que sea de aquí en adelante, en las próximas semanas, una visión verdaderamente, seriamente, honestamente, unitaria de los factores de la oposición. Que la unidad se consolide como tiene que consolidarse. Y a propósito de lo que sea, la concreción de ese malestar de la gente que ve con justa razón que su vida se ha hecho a añicos en votos, pues vamos a tener, digamos, una historia definitiva a partir, y definitivamente distinta a partir de este diciembre. Hay un punto. Sin duda hay una unidad electoral, y la unidad electoral tiene que haberla por sentido común, si no, no habría ningún chance de ganar ninguna diputación. No, pero no la hay. Unidad electoral sí la hay. No la hay. No la hay. No, yo estoy molesto por eso. Y lo tengo que decir, Pero Fausto. ¿dónde no la hay? Pues entonces lo que hay es una farsa. No. Hay un intento, a mi juicio, a estas alturas, todavía demasiado imperfecto por falta de comprensión de cuál es la realidad. ¿Dónde no hay unidad? Bueno, mira, nosotros venimos arrastrando desde el año prácticamente 2014, sí, comienzo de 2014, y es donde estalla el polvorín de una desunión que yo la he reclamado puertas adentro, y por eso yo lo puedo decir puertas afuera con toda tranquilidad, a mis compañeros de lucha. No estoy hablando solamente de los diputados en la Asamblea Nacional, sino a todas esas personas en las que en todos los puntos del país yo he tenido que acompañar desde hace mucho tiempo, incluso antes de haberme convertido en diputado a la Asamblea Nacional. Cuando en 2014 estallan las fricciones dentro de la oposición, en lo que pareciera ser más importante, dilucidar quién era el que se alzaba con el banderín de yo soy el líder, yo soy el próximo candidato o algo por el estilo, y pasaron a segundo plano en muchas oportunidades, digamos, las luchas por los problemas más sentidos de los venezolanos. Llegamos a lo que llegamos este año, cuando se tienen que definir las candidaturas a la Asamblea Nacional. Y no hay unidad electoral, porque hay todavía muchos circuitos. ¿Te dejaron por fuera a ti? No. Yo más bien tengo que decir, que hubo factores de la oposición que estuvieron muy respetuosamente y muy solidariamente esperando que iba a hacer yo respecto de las parlamentarias, y fue a modo propio no presentar mi nombre para reelección, porque entre otras cosas es muy probable que el próximo año yo esté en otro plan de lucha por el país, pero en otro plan. Y yo creo que uno de los errores que cometimos aquí desde el año 2010 es que fuimos a la Asamblea Nacional con un cuerpo de diputados de la oposición en el que más de la mitad de nuestros compañeros eran candidatos a otras cosas. Ellos tenían derecho, yo les respeto ese derecho, pero yo creo que evaluando el asunto hoy en día, creo que eso fue uno de los graves obstáculos para que tuviéramos una mejor unidad ahí en el Parlamento. Pero la unidad electoral, para terminar la idea, no se logró porque hay muchos circuitos en los que, ¿cómo no?, hay mucha gente que desde hace tiempo está corriendo, son camaleones, son puestos ahí. Dicen que supuestamente son opositores y siempre están jugando a la división. Siempre, lo hemos sabido. Pero hay otros circuitos en el país en los que hay candidaturas de gran valía, hay candidaturas que para mí son de innegable extracción disidente, de lucha honesta, de valores de libertad, de justicia, de paz. Y entonces resulta que no hubo la posibilidad de llevar una única candidatura. Y todo esto deriva de las fricciones dentro de la oposición que se reflejaron a la hora de decidir las candidaturas. Hubiese sido maravilloso
que hubiésemos tenido primarias en todos lados, sí, hubiese sido maravilloso. Que se justifica por las circunstancias internas de la oposición que esto no se llevó a cabo, sí. Pero ¿cuáles eran circunstancias internas de la oposición? Bueno, esas fricciones tan crudas, tan fuertes, por las que a mis hermanos queridos del alma, que a todos les dije en una oportunidad, miren, a mí no me van a jalar para ninguno de los lados. Sí. Yo prefiero mantenerme amigo de todos como lo he sido desde hace más de 15 años, que los he acompañado por todas partes del país, en todas partes del país. Pero por favor, si en el momento en que el venezolano común y corriente necesita la mayor referencia posible de entusiasmo para no embarcarse, sino encauzarse en un proyecto distinto al que nos gobierna, vamos a estarnos cayendo a golpes, cayendo a mordiscos, hablando mal los unos del otro y de paso públicamente, lo que vamos es a desincentivar a mucha gente. Ahora, si ese es el panorama que está planteado ahora, cuando ni siquiera todavía se ha iniciado efectivamente la campaña electoral o se está iniciando, ¿cómo será cuando vayan a constituir Cámara? ¿Tú no crees que la gente va a votar por la palabra unidad? Que la gente desconoce el nombre a la mayoría de los candidatos. No, pero lo que yo planteo es qué sí, programa. No. Primero, Roberto, yo no estoy diciendo que el panorama sea absolutamente ese. Lo que estoy diciendo es que parte del panorama está teñido de esto. Y en consecuencia hay algunos circuitos en los que yo tengo grandes preocupaciones en distintas partes del país, porque no alcanzamos la unidad perfecta. Y la unidad perfecta es que los factores de oposición, los factores de disidencia, los factores democráticos del país deben llevar un solo candidato. ¿Y por qué me preocupo? Bueno, porque es que ahorita nosotros tenemos que garantizar, habida cuenta de lo que dicen todas las encuestas, que no es otra cosa que el reflejo de la depauperación del país, del cansancio del país, de la decepción de muchas personas que antes acompañaron el proyecto mal llamado revolucionario y mucho más mal llamado bolivariano, para concretarlo en votos a favor del cambio. Entonces, tenemos que garantizar todas las mayorías. Eso puede no ocurrir, porque en lo que tú dices puede ocurrir que en algunos lugares la oposición vote dividida y gane entonces el gobierno. Pero te das cuenta entonces que no hay unidad electoral. Completa no. Y la segunda cosa es cómo debe ser la victoria. Porque, por ejemplo, es distinto una victoria que la oposición tenga 4 diputados más que el gobierno, lo cual es bueno, pero tiene muchos límites. Que una victoria en la cual la oposición tenga el 60% de la Cámara, lo cual significaría un terremoto político. Y una victoria que tenga el 70% de la Cámara casi implica una renuncia del presidente de la República. Pero cabe la posibilidad que estamos especulando y que al final la votación sea muy ajustada. ¿Cómo la veo yo? Sí. Primero, debería ser una victoria total, rotunda, sí, arrasadora, que depende no solamente, y lo dije hace algunos minutos, que depende no solamente de que logremos avanzar en la concreción de la mayor unidad posible, una unidad perfecta en todos los circuitos del país. Y eso tiene que ver con los factores dirigentes de la oposición, sino también depende, y fundamentalmente depende, de que cesen en su actitud los tantos amigos y familiares que algunos de nosotros tenemos, que son jueces, son gerentes, son analistas de la parrilla, de su casa, de su oficina, pero a la hora de la chiquita no van a votar. En este instante el país, todo está en una crisis sistémica, profunda, integral, por el tema de la inseguridad. Mira lo que está pasando durante las últimas horas, incluso contra puestos policiales. En el tema de la destrucción del aparato productivo, de la destrucción del poder adquisitivo del salario, en el tema de la explosión con todo descaro de múltiples casos de corrupción, que son los que están detrás de la pregunta del por qué, habiendo tenido por más de una década los precios más formidables que gobierno alguno haya disfrutado del barril petrolero a escala internacional, nosotros estamos en una situación tan depauperada. Ahora, ¿tú crees que un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional puede modificar esta situación que depende única y exclusivamente del gobierno? Yo voy a poner un ejemplo del por qué sí.
A ver si esto incentiva muchísimo a la gente, porque también hay gente que dice, todavía, además, tú sabes, con campañas Sí. desatadas por el propio gobierno, ¿no? El gobierno es quien te lanza la campaña, el CNE lo hace, pero insistente y sistemáticamente, ¿no? No, aquí los observadores, no hay observadores, aquí hay acompañantes, y son los que yo quiero meter, ¿no? Y ven acá, y yo inhabilito a Raimundo y todo el mundo al que el Partido Socialista Unido de Venezuela me diga que inhabilite, yo lo inhabilito. Y así vamos, y así vamos, y así vamos, ¿no? Una cosa parece una asociación para delinquir contra los derechos de la gente, en la que el Consejo Nacional Electoral forma parte, la Contraloría forma parte, la Fiscalía forma parte, la Asamblea Nacional, todos los poderes que han sido secuestrados por el Estado forman parte. Suponte que tenemos una Asamblea Nacional dominada por los factores democráticos del país a partir de enero del año 2016. Bueno, esta guachafita corrupta en la que ellos presentaron durante los últimos 10 años un proyecto de presupuesto subestimado para poder, por vía de créditos adicionales, fuera de todo control, hacer lo que les diera la realísima gana, con más de la mitad en muchos casos de lo que cada año, dicen ellos, se gastó, se acabaría. ¿Se acabaría? Porque primero, tendríamos una fuerza dominante en la Asamblea Nacional que obligaría a que el presupuesto sea seria, profesional, honestamente presentado. No habría esta falta de control sobre los asuntos de la administración pública. Estás hablando como si viviéramos en una democracia. No, espérate, es que sí. Tú me estás preguntando, ustedes me están preguntando, ¿qué ocurriría si los factores democráticos dominan la Asamblea Nacional? Claro. Bueno, comenzarían a hacer funcionar la Asamblea Nacional como debe funcionar en una democracia. Claro, pero que el hecho de que tú empieces a hacer funcionar el sistema de acuerdo con las normas establecidas no quiere decir que esas normas sean respetadas y cumplidas por el gobierno. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a disolver la Asamblea Nacional. Son capítulos por verse. El gobierno siempre tiene, y yo lo he dicho, bajo la manga, la posibilidad de terminar de darle patadas a la mesa, que la tiene muy maltrecha y toda caída, la mesa de la democracia. Si se le obliga a hacer eso, ya se le cae la máscara. Pero yo creo que se le cayó la máscara hace rato. No, el gobierno tiene una máscara democrática, ves por las elecciones que hace. El chavismo fue una combinación de autoritarismo y elecciones constantes. Ahora, si tú le quitas las elecciones al autoritarismo, aquí lo que hay es un régimen sencillamente antidemocrático y se acabó. Si el régimen disuelve la asamblea, internacionalmente es otra ¿y entonces escena. qué pasa? ¿Qué ganamos con eso? No, perdona, ganamos mucho, que viene un enfrentamiento entre el país, la sociedad y esa dictadura. Pero en este momento, esa pseudo dictadura tiene el disfraz electoral, tiene el disfraz en América Latina revolucionario, pero si disuelve la asamblea o pierde una elección, ya se demuestra que no es mayoría. Bueno, absolutamente, ¿no? Se demuestra objetivamente. Además, recuerda una cosa, ya el gobierno, desde el punto de vista de la efectividad de su lobby internacional, en el cual, como ustedes saben, se ha gastado miles de millones de dólares durante los últimos años, tendría, digamos, mucho menos escenario en el cual moverse. Ya está definitivamente condenado por esta violación sistemática a los derechos humanos, no solamente por el trato cruel e inhumano del cual fueron objeto las personas detenidas por sus protestas en el año 2014, sino por el tema de las inhabilitaciones, por el tema del presidio político, lo de nuestro hermano Leopoldo López y la barbaridad de esa cruel sentencia le ha dado la vuelta al mundo entero, y es muy difícil encontrar en este momento parlamentos, países, instituciones que puedan justificar lo que está ocurriendo aquí con la politización de la justicia, que es lo mismo que la judicialización de la política, es decir, utilizar al brazo judicial como arma de terror para tratar de amainar la disidencia, los ímpetus de cambio de la gente. El cambio es propio de la democracia. Los que se oponen al cambio que es propio de la democracia son autócratas, no son demócratas. Es el caso de este gobierno. Este gobierno, recuerden ustedes que se mueve incluso desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando lo declaró hace por lo menos unos 5 o 6 años para tratar de justificar los desafueros del Poder Judicial, la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. El criterio del nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo es una cosa de regímenes totalitarios
Bueno, que viene a tratar de justificar a quienes quieren hacer lo que le dé la gana, o aquello al estilo de Eudomar Santos, ¿no? Al como vaya viniendo, vamos viendo, a lo que le convenga a la revolución, a lo que le convenga al Poder Ejecutivo. El nuevo constitucionalismo no respeta independencia de los poderes del Estado, sino que los sujeta a la conveniencia del ser estable, del perdurar el Ejecutivo Nacional. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Eso es democracia? Eso no es democracia. Ahora, pero el 6 de diciembre es una fecha internacionalmente clave y que define muchas cosas aquí. Si el gobierno no hace elecciones, si el gobierno disuelve la asamblea, entramos en otra etapa muy distinta, en una etapa en la cual Maduro está debilitado. Sí, pero para la cual, ¿qué estrategia presentaría la oposición? Porque una cosa es la lucha democrática en los términos en los cuales se está dando, porque todavía existen resquicios democráticos y la prueba es la celebración de las elecciones, y otra cosa es actuar en un escenario en el cual ya las libertades políticas están completamente sofocadas. Es decir, ¿cómo actuar entonces en ese caso? Mira, en ese caso la gente tendrá que tomar la decisión del cómo articularse, que hay obviamente esfuerzos en lo que es para nosotros la institucionalización de la fuerza democrática, que en este momento reside en la Mesa de Unidad Democrática. Hay esfuerzos, hay programas de articulación de la gente, de acompañamiento a la gente en sus respectivas manifestaciones de protesta, que regularmente han sido durante los últimos meses asidas a causas digamos, el alto costo de la vida, las colas producto del desabastecimiento y, digamos, el surgimiento de este tema de los revendedores, de los bachaqueros, en fin, todo este dolor de cabeza que ha causado dolor a la familia venezolana ha aumentado, digamos, las protestas en el país, las protestas laborales, etcétera, etcétera. Ahora, si hay una burla tan profunda de esa naturaleza, mira, tú sabes quiénes son los primeros desahuciados, y voy a decirlo en ese término tan dramático, desahuciados de sus propias ilusiones políticas. Bueno, centenares de miles de personas que estuvieron acompañando al mal llamado proceso revolucionario, antes con Chávez, ahora con Maduro, que con Maduro siempre fueron muchísimos menos, pero esas personas tendrán que articularse. Ahora llega el momento en que ya no importa perder la mayoría, de hecho ya perdieron la mayoría, y el hecho de que hayan perdido la mayoría no ha servido para que ellos pierdan poder. Pierden poder. Es decir, por primera vez en 17 años este país no es chavista, y sin embargo los chavistas siguen gobernando como si fuera mayoría. Veremos la asamblea. Yo creo que la asamblea decide eso. Si la asamblea queda en manos de la oposición, entramos en una nueva etapa. Tenemos que ir ya a... Sí, pero antes tenemos los mensajes. Luis Pérez nos dice: propongo un grupo élite que busque hasta debajo de las piedras a todos los corruptos del gobierno, sí, como al igual que hicieron los judíos. ¿Cómo van a ganar el PSV cuando la gente en las colas, en Katia, Propatria, Petar, están bravos? Vengan y compruébenlo ustedes mismos. José Rodríguez, Luis Eduardo, que el diputado hable de su gestión y de la asamblea en este momento. Otro oyente, Cruz Peña: abran los ojos porque ni Chávez vive ni Maduro sirve. Ahora somos todos unidos por nuestra patria, seamos venezolanistas, nada de chavistas. Cruz Peña. Maduro ya lleva 5 días en Nueva York. ¿Será que no tiene trabajo en Caracas o le gusta mucho la Gran Manzana? Dice la cuenta de Game of Thrones. Otro oyente, John Bustamante el Ramos Alup, se cree el Edgar Hoover de la política venezolana. Será el eterno Carcamán. Felicitaciones al programa. Saludos a Miguel Ángel, la señora María del Junquito. ¿Quién garantiza la pureza del agua que consumimos los venezolanos a diario? Magali Núñez, Alberto Sánchez. ¿Qué más abusos faltan por ver del CNE? ¿Cómo se nota el nerviosismo del grupete que está gobernando? No hayan que hacer, la derrota será inminente. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez. Ya venimos. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Ahora tenemos unos autobuses súper cómodos. Mi papá dice que puede ver en su teléfono por dónde voy. Es finísimo. Transmetrópoli Escolar es el sistema de transporte más moderno, seguro y cómodo del país.
son unidades seguras, equipadas con el sistema inteligente de monitoreo de flota de Transmetrópoli. Gracias al trabajo eficiente del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Transmetrópoli te mueve. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Estamos en la parte baja del Novero Iris. La nave está lista para zarpar. El viento sopla a favor. Aquí viene el lanzamiento y... ¡home run! Prepárate, fanático, porque la temporada 2015-2016 arranca el 7 de octubre y los navegantes del Magallanes vienen con todos los hierros. Ya lo sabes, apoya a tu equipo y sintoniza RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Seguimos con Miguel Ángel, y hay una serie de preguntas que se quedaron en el aire. Una serie de temas. Bueno, primero, lo primero que quiere saber la gente es por qué no vas a repetir si tú eres un diputado popular, si llevaste adelante una gestión interesante, importante en la Asamblea Nacional, y porque además los tachirenses, que fueron los que te eligieron, requieren un segundo chance. Bueno, mira, lo primero que hay que explicarle a la gente es que mi naturaleza no es de ser un activista partidista. En consecuencia, digamos, para mí, quizás a diferencia de muchos de mis compañeros, puede resultar un poco más sencillo tomar una decisión como que estuve en la Asamblea Nacional un periodo. Si el próximo año vienen nuevas fronteras de lucha, por ejemplo, vienen las elecciones regionales. Hay gente que ha estado hablando conmigo de la posibilidad de echar adelante un proyecto mirando al Estado Táchira, a la gobernación del Estado Táchira. El solo hecho de que yo pudiera estar evaluando... Eso es una notición. No. El solo hecho de que yo pudiera estar evaluando esa posibilidad, a mí, a Miguel Ángel Rodríguez, me exime, sobre todo porque he sido crítico de que esto ocurra en el seno de la Unidad Democrática, porque no son tiempos, digamos, normales. Hay que cuidar muchísimo lo que estamos haciendo, cada paso, cada espacio que ocupamos. Se me imposibilita ir a decirle a la gente, bueno, voten por mí, que yo voy a volver a la Asamblea Nacional, para que luego en la Asamblea Nacional, a los meses, yo me esté ocupando de otro asunto. Esa es una razón. La segunda razón tiene que ver con que hay otros temas que, además de ese probable nuevo proyecto político del año 2016, digamos, puede resultarme a mí de mayor utilidad. Y tiene que ver, por ejemplo, con la pregunta que me hacía Fausto hace algunos minutos. Aquí los medios tienen futuro. No, es que no se trata del tema de los medios. Aquí lo que nos estamos preguntando es, la gente que nos está escuchando ahorita, ¿tiene futuro respecto de su derecho a seguirse expresando, que a duras penas todavía lo hace a través de Radio Caracas Radio y unos muy poquitos medios, sobre todo regionales por allí, que corren el riesgo todos los días de ser azotados? Y no es que Radio Caracas Radio haya estado exenta de azote, ¿no? Porque mira lo que pasó con el programa de Plomo Parejo, mira lo que pasó con el programa de Nitu Pérez Osuna, y mira lo que pasa en general con la radio que yo conozco. Forma parte de los centenares de grupos de trabajo de los medios de comunicación a los que no se les renovó todavía la concesión, intentando con ellos chantajearlos y tenerlos entre la espada y la pared. Ahora, cierto, César Miguel Rondón fue una... Bueno, César Miguel Rondón hace apenas unos días. Ahora, no se atrevieron a tocarlo, ¿no? Simplemente fue una especie de advertencia, ¿no? Ahora, óigame lo siguiente. Como no se trata del derecho de Roberto Justi, y esto es algo que nosotros lo hemos tenido absolutamente claro y se lo hemos dicho a la gente desde el año 2007, cuando el tema de Radio Caracas Televisión, no se trata de nuestro derecho, se trata del derecho de la gente. Sin duda, que ahí tenemos un enorme problema sobre el cual trabajar. Hay que abrir, y esto hay que hacerlo con mucha astucia,
Esto hay que hacerlo con mucha inteligencia y esto hay que hacerlo con mucha determinación. Nuevas posibilidades para que la gente pueda expresarse. ¿Hay nuevas tecnologías? Sí. Las tenemos ordenadas cabalmente en este momento los venezolanos como para que la gente tenga un plan B, un plan C, un plan D, a través del cual expresarse. Mi opinión es que no. ¿Hay cómo trabajar en estas cosas? Sí. ¿Se pueden hacer desde Venezuela? Sí. ¿Se pueden hacer desde el exterior? También. Y todo eso hay que articularlo, porque ya el problema de Venezuela no es un problema exclusivamente del patio, de la localidad. Es un problema sobre el cual tienen sus ojos puestos muchísimas personas en el mundo entero. Entonces, bueno, esa es una razón principal. Segundo, la verdad, yo lo tengo que decir, este periodo fue absolutamente inoficioso en la Asamblea Nacional. No se ha disuelto, obviamente, porque vi un mensaje que estaba llegando a través del Dilo, que si yo hablaba como si ya no estaba en la Asamblea, no. He estado esperando, fíjense ustedes, he estado esperando que convoquen a una sesión ordinaria para asuntos que realmente le interesen a la gente, y resulta que desde que se inició el periodo de sesiones, el 15 de septiembre pasado, han hecho 2 sesiones extraordinarias, por allá una en el estado Apure y otra por allá en el estado Trujillo, a las que regularmente nosotros preferimos no asistir. ¿Y por qué? Porque terminan convertidos en festines del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y perdón, yo no voy a estar bailando al son de la música que toque Diosdado Cabello cada vez que le dé la gana. Hay gente que hasta tomando el pelo le dice no, porque, oye, tu jefe Diosdado Cabello dijo que tú no fuiste, ¿qué tal? No. Yo no le respeto ni le admito entidad de jefe a quien no tiene los quilates ni se comporta como cual jefe en un asunto tan importante como es el Poder Legislativo. Y ahí llevamos, mira, ya vamos para el mes y no se ha citado. Esta mañana estaba viendo yo en el Twitter de la Asamblea Nacional, no se ha citado todavía a la sesión que mañana debería convocarse. Y dentro de las sesiones, dicho sea de paso, pues el menú que lleva la directiva de la Asamblea Nacional regularmente termina siendo muy ajeno a lo que la gente quisiera fuese, digamos, el discutir, el accionar, el avanzar de la operación de la Asamblea Nacional. Por eso, una victoria contundente, total, un mensaje tremendo. Total, el 6 de diciembre va definitivamente, como ustedes también lo convienen, a significar un viraje de 180 grados de lo que... que eso supone más riesgos. Sí, claro. Bueno, pero hay que ponerle el cascabel al gato. A que los tipos no van a respetar la autoridad de una Asamblea Nacional dominada por los factores democráticos. Bueno, hagan lo que tengan que hacer. ¿Que van a disolver la Asamblea Nacional? Bueno, el que puede lo más, puede lo menos. Échale pichón, pues. ¿Que nos van a llevar presos a todos? Bueno, pa'lante, pues. Pero que lo hagan de una vez, porque ahora sí es verdad que, como bien lo decías, Roberto, aunque en las instituciones todavía no se exprese por dominio el hecho de que ya ellos no son mayoría, es decir, la minoría chavista está todavía dominando las instituciones del país. Una vez haya un cambio radical en la administración, en el gobierno de la Asamblea Nacional, cualquier acto de violencia contra la voluntad popular va a ser respondido por la gente en su casa, en su trabajo, en la calle, en su comunidad, donde quiera que antes se organizó para otras cosas. Hay otra cosa. Los chavistas respaldan a Maduro. Porque yo a veces noto dentro del chavismo como una tendencia a decir que el chavismo es una cosa y Maduro otra. No, eso está clarísimo. Está clarísimo. O sea, está clarísimo. Que Maduro puede ser una víctima de todo este proceso. Claro, pero tú sabes que yo tampoco me cuento entre quienes cometen ese pecado. Sí. Yo creo que es una cosa casi pueril, ¿no? En la que algunos compañeros, algunos hermanos de lucha han incurrido, y yo se los digo, ¿no? Pero nosotros tampoco podemos venir a reivindicar la era Chávez, ¿no? Lo que está ocurriendo es producto de la era Chávez. Producto de Chávez. O sea, yo creo que Maduro es producto de Chávez. Incluso un subproducto. Por favor. A todos se lo tenemos que achacar. Lamentablemente, bueno, producto de su enfermedad falleció. Eso es verdad. Pero dentro del chavismo, los chavistas, hay una actitud de poco respeto hacia Maduro. Porque es que en este instante, ¿qué hay en aquella acera?
Lo que hay es una rebatiña. Ahora, Lo que hay es golpes de manos. Mira lo que está pasando en la frontera. La frontera, por estos días hubo un decomiso, unos galpones llenos de mercancías supuestamente para el contrabando. Y luego de ese allanamiento se llevaron presos al registrador principal de la ciudad de San Cristóbal, un abogado de apellido Vermont, y a su hermano, a quienes yo conozco como unas fichas principalísimas del Partido Socialista Unido de Venezuela allá. A ustedes me van a decir a mí que yo me tengo, porque es que le da la gana a ellos pensar que yo me tengo que comer el cuento de que están luchando con transparencia, contra la corrupción, contra el flagelo del contrabando y cosas por el estilo. No vale. Esos son golpes entre grupos. Alguna persona nos ha llegado a clarificar si era cierto o no era cierto que aquel ataque a 3 militares, recuerdan ustedes, que desató el cierre de la frontera del estado Táchira con el norte de Santander, fue o no fue un problema entre grupos de contrabando, mafias de contrabando, en las cuales se incrustaban por un lado agentes del ejército y por otro lado agentes de la Guardia Nacional. El gobierno en las próximas horas va a querer obligarnos a creer que estos ataques a los puestos policiales atienden exclusivamente a que ellos tienen la razón cuando dicen que el imperio, las oligarquías colombianas y sus lacayos en el país importamos paramilitares y allí están los paramilitares atacando a nuestras policías y a nuestras fuerzas armadas, cuando de paso lo están haciendo con granadas y fusiles que son traídos al país justamente por el Estado venezolano. Por cierto, se trata de policías casi todas pertenecientes a municipios donde los alcaldes son de oposición. Bueno, pero hubo también un ataque a sede del 6CPC, hubo un ataque a Poliguárico donde, mira, yo creo que recuerden ustedes que con el sol en su espalda, cuando hemos llamado la atención a cualquier, digamos, síntoma de querer enrarecer el clima en el país para postergar, retardar, poner en tela de juicio la posibilidad de desarrollar las elecciones. Porque es que ayer escuchaba yo a Ali Rodríguez Araque en un resumen que presentaron en la noche tremenda con José Vicente Rangel, y él decía, aunque no existe ningún indicio de que la oposición pudiera salir victoriosa en las elecciones del 6 de diciembre, yo decía, pero bueno, Ali Rodríguez uno lo tuvo siempre por inteligente, y aunque uno sabe que por cuestiones políticas, de dirección política, está obligado a veces incurra en obviar verdades. Oye, yo nunca lo había oído tan Pinocho, ¿ah? Bueno, pero al mismo tiempo está hablando de la necesidad de un cambio de modelo económico, ¿no? La política económica. Está reconociendo que hay un problema económico. Pero tú sabes que esos son, digamos, así como dije hace rato, que tampoco, yo no me cuento entre quienes reivindica la era de Chávez, o que reclama, por ejemplo, a Maduro. No, Maduro traicionó el legado de Chávez. No vale, si Maduro es legado de Chávez. Él es legado de Chávez. Igual, aunque llamo la atención a tenerlo anotadito, de llevarlo inventariado, ¿no? Igual, no me cuento entre quien creen esas fantasías de estos golpes de pecho de estos personajes que terminan igual siendo cómplices de la prosecución de un gobierno que definitivamente pareciera que quiere sacar provecho final de la destrucción, de la quiebra del país. En estos días la gente de Marea Socialista, ustedes lo recuerdan, fue allá frente a la Fiscalía a llevar una solicitud de investigación por unos casos que ellos calculan en 215.000 millones de dólares de presunta corrupción, en la cual supuestamente habrían estado conectados funcionarios del gobierno y gente de la empresa privada. Bueno, muy bien. Allá fueron Navarro, Annalisa Osorio, ahí está Evans, Nickmer Evans, alguien a quien tú entrevistaste, Fausto, en una oportunidad. Sí. Una entrevista muy movida, por cierto. En la que yo afortunadamente no participé. Pero bueno, a eso le sumas lo dicho por Giordani, a eso le sumas lo dicho por Edmé Betancourt, pero a la final, ¿quién actúa en consecuencia?
¿Qué institución se mueve a clarificar lo que ocurrió? Ustedes recuerdan hasta el año 2013 todas las denuncias en las que yo participé en todo el proceso investigativo respecto de la vinculación del gobierno o la presunta vinculación del gobierno con el narcotráfico. Bueno, los diputados que estuvimos en eso fuimos calificados como la narcofracción. Es decir, los que estamos investigando y pedíamos incluso que algunos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela nos acompañaran en la investigación, terminamos siendo señalados por narcofracción. Ustedes recuerdan las investigaciones que tuvimos que hacer no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, respecto de este gran fraude, esta gran lavadora de dinero en la que convirtieron algunos esquemas parainstitucionales de endeudamiento, como fue el caso del Fondo Chino. Yo recuerdo que tú me hiciste una página completa en una oportunidad en el Universal. Sí, cómo no. Bueno, ¿alguien ha dicho cuál fue el destino de esos fondos fuera de todo control en el Banco de Desarrollo Chino, contado por decenas de miles de millones de dólares, a donde venía un capital de vuelta? Eso se llamaban las cuentas excedentarias. Alguien hizo eso. Yo recuerdo, yo lo llevé a la Comisión de Contraloría, la Fiscalía, no hubo respuesta. En la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño dijo, esto es un infundio. Por cierto, los demás diputados se interesaron después de la reunión y me dijeron, Miguel Ángel, mándanos los documentos, se los envié. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? No hay actividad de las instituciones. Bueno, pero ¿no es esa una de las razones por las cuales ellos pretenden aferrarse al poder? Y claro, no ellos están, y lo he dicho desde hace tiempo, ellos están, desgraciadamente para nosotros, condenados a mantener el poder, lo cual los convierte en una suerte de personas muy peligrosas. Y peligrosos son los mensajes y después la publicidad. Nos dice un oyente por aquí, Guillermo Galaviz de Cagua. Deberíamos formar equipos masivos de lucha pacíficamente y manifestando las formas posibles, no callarnos. Lo que ha venido haciendo el gobierno a través de sus medios de comunicación, subestimar a las personas. Lean las revistas Épale, encartadas los domingos en el insípido periodiquito Ciudad Caracas. Ángel Castillo, José Gómez. El ataque coordinado y sistemático a 5 sedes policiales, ¿acaso no es terrorismo? ¿Y el gobierno qué? La cuenta caballo libre. La población tiene que tener un mínimo de sentido común y votar contra este gobierno, sin que importen las diferencias en la MUD. Solo Ángel Pino, ¿cómo llamarse democrática a una mesa que excluye en Lara al señor Gómez y Gala? Porque Henry Falcón no lo soporta. Es esto lo que ofrecen. La cuenta Lunitar se alegra mucho por oír a Miguel Ángel por RCR. Luis Pérez, en caso de que el gobierno desconozca las elecciones, la gente debe salir, pero los de la MUD en su totalidad también deben hacerlo. Gerardo Chacón, el gobierno es marxista y para ellos violar la Constitución es ignorar las normas burguesas que molestan para seguir en el poder. Ok, vamos a la pausa y ya regresamos para la parte final de nuestra entrevista en el día de hoy con Miguel Ángel Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional por sus electores del estado Táchira y presuntamente candidato a gobernador de esa entidad federal. Ya venimos. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Estamos al aire con Miguel Ángel Rodríguez. Es un tema interesantísimo, pero no importa, Miguel Ángel, más interesante que eso. Oye, fíjense que estaba leyendo aquí algunos mensajes del Dilo, que como yo soy de la casa, yo me meto ahí de sopón a ver lo que estaba llegando y estaba revisando con Argenis ahí, ¿no? Hay gente que quizás malinterpretó lo que fue, digamos, mi reclamo porque avancemos en las próximas horas, en las próximas semanas, hacia el mayor estado de unidad posible para garantizar la más grande victoria posible. Hay gente que dice, ¿qué vas a venir a hablar, a criticar a la gente? Ah, no, espérate, si nosotros estamos vedados de hacernos críticas nosotros mismos, bueno, hágame el favor. Nos metemos a chavistas. Y si yo no puedo, oigan la crítica, si no puedo expresar una crítica a modo de petición de que agotemos todos los esfuerzos para que tengamos la unidad superior, entonces bueno, si yo estoy diciendo, dice, no, vienes a dividir, no, yo no estoy dividiendo. Acabo, entre otras cosas, de dejar absolutamente claro, y lo pueden buscarlo en todas partes, pueden echar mano de toda hemerografía.
Si alguien no se prestó jamás a esta guerra de gran intensidad que hubo entre factores de la alternativa democrática del país, hablando pistoladas los unos de los otros, fue Miguel Ángel Rodríguez. Es más, mi posición siempre fue: conservo la amistad con todos y cada uno de ustedes. Eso no significa perder la amistad con todos y cada uno de ellos. Bueno, no. ¿Sabes que no? No. La verdad es que yo me siento en Voluntad Popular a hablar con mis amigos de Voluntad Popular. Tú eres amigo de Leopoldo y eres amigo del gobernador de Sí, absolutamente, de Enrique, y soy amigo de María Corina Machado, y soy amigo de Antonio Ledesma, y soy amigo soy amigo de mis amigos, porque además, repito, yo no tengo esa aprensión de estar cuidando el interés de un partido. Yo no pertenezco a un partido político. Pero en tu fuero interno tú razonas, tú piensas y tú sacas conclusiones. Sí, yo creo que se cometieron, yo creo que hemos cometido el grave error de haber ventilado públicamente que había unas diferencias muy fuertes a lo interno. Yo creo que eso debió haberse siempre digamos, tratado y discutido en el tono que fuese necesario internamente. Porque afuera no solamente están los incondicionales nuestros no van a tener ningún problema. A lo sumo dice, oye, qué pesar que están peleándose, ¿no? Pero afuera también hay una gente que, como les llamé, y me perdonan lo dramático de ese calificativo, han resultado desahuciados de su esperanza de muchos años de haber logrado un cambio a sus vidas a través de este mal llamado gobierno revolucionario que ya va para 16 años. Y en consecuencia tendría que haber tenido, digamos, un nuevo aliento, una nueva esperanza, una nueva emoción. Y cuando tú ves a la barca que te viene a salvar de un naufragio en la que sus ocupantes estamos todos peleándonos, entonces dice, ¡epa! Ahora, ¿tú no crees que eso obedece a la falta de un líder que se imponga sobre los demás? No, yo creo que tenemos nosotros excelentes líderes. Yo le agrego una cosa es tener líderes y otra cosa es tener un líder, que es el mismo problema que tiene el chavismo. El chavismo perdió su líder y ahora es un saco de gatos. A mí me parece que falta un mensaje. O sea, Chávez representó un mensaje que era acabar con los viejos partidos, acabar con la Cuarta República. Chávez representó una esperanza. Ahora, aquí lo que hay es un rechazo al gobierno actual, pero no hay una ilusión de algo nuevo que viene. Hay como un rechazo, voy a votar en contra, hay un voto castigo, pero hay un voto diciendo, esta es la sociedad que yo quiero. Bueno, fíjense, esas expresiones, esas preocupaciones de ustedes entran en sintonía con mis preocupaciones. Yo no sé si es que nosotros somos más periodistas que cualquier otra cosa que hayamos sido en nuestras vidas, ¿no? Y yo nunca he perdido mi condición de periodista, y sobre todo un periodista con sensibilidad de lo que está ocurriendo en el país. Hay oportunidades en las que, tú sabes, no el que más grita es el que más puede, ni el que más patalea es el más valiente, ni nada por el estilo. Hay momentos en los que, oye, de pronto tienes que hacer un trabajo de llamado a la conciencia de tus compañeros para que podamos transitar, digamos, lo que tenemos que transitar de la manera más eficiente, sobre todo no para nuestros intereses, sino para los intereses del ciudadano común y corriente, que es el que está sufriendo. Ya todos estamos sufriendo, nosotros no hemos dejado de ser ciudadanos comunes y corrientes en este país, y yo creo que eso está por encima de cualquier otra cosa. Repito, la unidad, lo más perfecta posible, es condición sine qua non para la obtención del mayor triunfo posible el 6 de diciembre. Yo no tengo la menor duda de que hoy en día la fuerza democrática tiene ganada la Asamblea Nacional. Es así. ¿Pero cómo? ¿Con qué diferencia? Es así. Bueno, mira, las encuestas más conservadoras dicen que ya sobrepasa el 20% el spread, es decir, la diferencia entre unos y otros. Nunca antes hubo tal... de voto, pero claro, el número de diputados no es exactamente lo mismo. Un mes antes de las elecciones, Maduro tenía 20 puntos sobre Capriles y el día de las elecciones se redujo a 2%, ¿no? Bueno, pero es muy difícil que aquí vaya a operar, digamos,
una situación similar en favor del gobierno, porque este gobierno cada día lo que hace es empeorar más la situación de los venezolanos. Ahora han puesto que todas las compras tienen que hacerse por número de cédula, etcétera. Han empeorado el racionamiento. Bueno, yo no sé si eso lo extendieron a todo el país, pero Viene del Táchira. Viene del Táchira. Bueno, lo extendieron a todo el país ahora. Mensajes ya para finalizar. Nos dice un oyente, las diferencias en la unidad se aprecian en la propaganda particular brutal que lleva a Primero Justicia. ¿Acaso ellos no deberían hacer campaña por la unidad en vez de andar con su abandonado? Víctor Díaz, coincido con Rodríguez, hay candidatos que no tienen voluntad, se perciben, no están a la altura del rollo, liderazgo, solo electoral. Guillermo desde Gagua. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy amable, esperamos que vuelvas muy pronto por aquí. Cada vez que me inviten, con mucho gusto, con mucho gusto. Cada vez que me llamen de los demás programas, con mucho gusto. Yo se lo decía a nuestro querido hermano Leonel Espinosa por estos días, con todo el gusto abierto a cualquier espacio en el que requieran la opinión de un amigo, de un periodista, de un diputado, de un hermano de esta casa, con todo gusto y sobre todo tratándose de Radio Caracas Radio. Todo el éxito del mundo para ustedes, me encanta verlos, me encanta ver a todo el equipo de trabajo y saludos a todos nuestros ciudadanos RCR, nuestros radioescuchas, para todos mi cariño y mi compromiso de siempre. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos. Hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.